Muy buenas noches, muchas gracias por su compañía en Señales Ocultas, aquí a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión. En los controles, en cámaras y movimientos, creo que también él. Hoy le tocó a él. Individual. Ándale, con la grata compañía de nuestras queridas amigas y colaboradoras, Estefanía Samperio. ¿Cómo estás, Fanny? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Araceli Arzate, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Sí. Pues ya listos para empezar. Con el panorama de una calle de acá de Bosques de Aragón, las lucecitas, los carros que pasan. Un saludo muy cordial a nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de seguirnos por iVox.com allá en España. Saludos a Punta del Este allá en Uruguay, en Argentina, Perú, Guatemala, Houston, Texas, San Luis Potosí en Argentina, a Hugo Castillo allá en Río Verde. Así es. Medios de contacto, no seas mala. Bueno, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube como 3A Llamada Radio TV. Ahí nos pueden encontrar y dejar algún mensaje. Muchas gracias, estamos a sus órdenes, de verdad. Son ustedes muy gentiles en brindarnos su tiempo, su compañía, para reflexionar estas cosas que de repente parecen loqueras. Sí. Conforme avanzamos en estos temas, me doy cuenta que no basta la educación convencional que recibe el ser humano en las escuelas. Siempre tendremos que emprender un camino de búsqueda, porque algo en el interior del alma no se queda mucho tiempo en paz. Claro. ¿Verdad? Pues agradeciendo el favor de su compañía, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de hoy? ¿Qué se llama? Sectas. Sectas. Así es, no quisimos hacer como uno de sectas satánicas o sectas religiosas o religiosas políticas, porque también hay como una mezcolanza rara de todo. Cuando el poder se mezcla con la fe, pero quisimos hacer un programa como de sectas, pues surtidito para que no se aburran. Sectas locas. Una definición de la terminología y palabra secta. ¿Qué es, Juan? Proviene del latín y significa dividir. Entonces, creo que es como súper claro, ¿no? Ajá. Seccionar una parte. Un pedacito de... Una comunidad que también tiene como una fin, un pensamiento en común, ¿no? Una duda, o una curiosidad que los une en ese espacio y tiempo. Me imagino que entonces si nosotros tomamos la terminología secta refiriéndonos a una parte del todo, ¿no? De lo que puede ser cualquier tema. En este caso especial es sectas religiosas. Pues dejémoslo como secta de un conjunto de personas que se juntaron porque tienen un fin. Un fin común. Exacto. Va. Pero muchas veces sí tienen este tinte religioso, de seguir a un líder, claro. ¿no? Y si tú no entras en este pensamiento, pues hasta un lado, ¿no? O te incorporas o hasta un lado. Entonces, estaría bien recordarles a nuestros queridos amigos que no se vayan a sentir ofendidos si nos referimos a cualquier doctrina religiosa como un pedazo, una secta de lo que es el todo. Así es. Si no vayan a sentir que los ofendemos por decir secta determinada o fulana o perengana, sino el concepto, como ya lo mencioné, se refiere a que es una porción del todo. Sí. ¿Quién empieza? Con estas loqueras, que ya luego nos escriben y dicen que nos van a mandar a la casa de la risa. Ay, porque qué? estamos tocando unos temas Vamos a difíciles hacer y complicados. La secta de la risa. Tienes razón. Okay. Pues Fanny, por favor. Pues igual sería bueno que dijéramos las características, ¿no? Que son como también muy importantes para definir como tal una secta. ¿Cuáles son, Fanny? Bueno, aquí dice organización piramidal, ¿no? Que tiene que ver con que hay un líder, ¿no? Los demás, los súbditos, efectivamente, pues tienen que seguir las indicaciones del líder. Y la base, ¿no? También. Claro, y no se puede cuestionar al líder o guía espiritual, ¿no? Él tiene toda la verdad y la absoluta verdad.
Es el miembro alfa. Claro, y hay también una sumisión, ¿no? Sí. Y hay como rangos dentro de esta organización piramidal. También habla de un control, ¿no? Y efectivamente, este tipo de organizaciones tratan de llenar por completo la vida de las personas, de los discípulos, ¿no? Que se dediquen como al 100% a la secta, ¿no? Si tienes tiempo libre, pues dedícate a promover la secta, no sé. Tienes que llenar todo tu tiempo con el pensamiento, ¿no? Ok, entonces podemos empezar de esta forma, a ver si están de acuerdo. Todas las sectas tienen un líder. Claro. Todas las sectas tienen un organigrama de función y poder dentro de la misma. Claro. Sí. Todas las sectas, por lógica, deben tener dogmas o políticas que rijan la organización. Como un reglamento, ¿no? Sus reglamentos, mandamientos, dogmas políticas, como mencionábamos. Entonces, pues es toda una estructura donde se maneja la actividad del pensamiento y el quehacer de los que ahí se involucran, y sea la secta que fuera. Y el control también. Por ejemplo, puede ser una donde hay un líder y de ahí hacia abajo se delegan responsabilidades, quehaceres, actividades. Pueden ser sectas muy reducidas, de tamaño medio o muy considerables y con capacidades de organización a nivel mundial. Al final de cuentas, el pedacito del todo que es la secta puede ser o muy pequeña o gigantesca. ¿Qué más, Fran? Dice que utilizar a los adeptos para los fines de la secta. Sí. No, y sí, esta es una parte muy importante porque empiezan ellos a contribuir, ¿no? En muchos casos, inclusive económicamente, ¿no? Donan sus bienes. Sí, y bueno, todo. Ahí te va mi casa, Claro. el dinero que gano quincenalmente. Claro. Hasta Sí. a mi esposa también te lo... Órale. También. Ahí te va el diezmo. Sí, Claro. Es parte de la política. Entonces, obviamente, aparte de la organización, necesitan recursos económicos que Así les es. permitan su funcionamiento, que generalmente en la mayor cantidad de que perciban los recursos materiales, pues va a depender del crecimiento que logre la secta o no. Claro. Ujú. Así es. ¿Qué más? También hablan de la anulación de la crítica interna. Eso está muy interesante porque efectivamente, ¿no? La persona no puede tener un juicio propio, ¿no? Se tiene que atar hacia las leyes que rigen ese grupo de personas, ¿no? Ajá. Y no puedes decir nada malo de el líder o Es incapaz de tener libre No pensamiento. puedes dudar de lo de o lo que se aunque dice lo ahí. tenga, tiene que someterse. O sea, si lo tienes, extermínalo, ¿no? No se vale criticar. Entonces, claro, no puedes decir nada de la organización. Porque si lo criticas, ya eres ajeno a la secta. Sí, o ya estás poniendo no en tela estás de... entendiendo lo que No, ahí de se lo que se habla. ¿Dónde he escuchado eso? O sea, ¿sabes qué? Si tú... no, ya sé dónde. Hace unos días, unas semanas, hicimos un programa aquí referente a los tormentos del Santo Oficio de la Inquisición. Pues es más o menos lo mismo, ¿no? El que esté en contra de las ideas de la secta, esos Bueno, son pero, enemigos. por ejemplo, a comparación de un método tan cruel como era la Santa Inquisición, aquí aceptas por Por voluntad propia. Ok. que vas a lo que te tienes que someter. Exacto, ¿no? Ya. No es bajo presión, no es las personas que forman parte de la secta es porque así lo han decidido, porque están en busca primero de una identidad de una identidad que no encuentran quizás en las religiones normales o en grupos de personas que profesan ciertas cosas, no lo encuentran, pero buscan un grupo que les resuelve dudas, que se acerca a ellos quizás como más amigables que un padre de cierta religión, ¿no? O sea, De cualquier doctrina. así es. Entonces, O Bueno, sea- pero aparentemente, porque... Ajá. sí, aparentemente. O sea, después no te puedes tampoco salir de la secta, no te puedes No. escapar porque Una vez dentro,
Y es completa sumisión ante todo, o sea, ante cualquier tipo de actos, ya sea sexuales, psicológicos, físicos. Sería muy interesante entonces determinar que las sectas tienen como función crear una filosofía que pueda llevar el pensamiento a comprender la verdad espiritual y darle una explicación a algo que el ser humano no comprende. Claro. Y que las sectas les permiten adoptar doctrinas, comportamientos, actitudes para poder justificar una verdad que le dé sentido a su existencia, sí, claro, y a lo que hay tal vez después de la existencia. Bueno, ahora, ¿qué más, Fanny? Está muy interesante esto. Bueno, esas son algunas de las características. Hay algunas otras que son pues más profundas, ¿no? Y que se van a ir analizando también conforme vayan surgiendo. Uh-huh. También vamos a poner ejemplos de algunos tipos de sectas, pero podemos continuar con la clasificación de las sectas. Bien, ¿cómo se clasifican, Araceli? Bueno, empezamos por las sectas cristianas o pseudocristianas. Pues en esta entrarían las personas que profesan, por ejemplo, los mormones, luz del mundo, adventistas, asambleas de Dios, bautistas, testigos de Jehová, todas estas personas que toman la palabra de los apóstoles, Todos aquellos que tienen como raíz principal de su creencia religiosa Cristo. Así es. O sea, cristianas. Sí. ¿Cristianas o pseudocristianas? O pseudocristianas. Que entre ellas creo que se pelean como el título de nosotros somos más cristianos porque no hacemos tal cosa. Y otros dicen, no, nosotros somos más cristianos porque no vemos la tele, ¿no? O son más conservadores o más liberales. Exactamente, ¿no? Es desde el punto de vista en el que estas personas entienden, traducen la Biblia, los santos escritos, o sea, es desde la perspectiva que la persona que hace la secta le quiere comunicar a otras personas, ¿no? Y creo que también de los que participan en ellas se ve qué es lo que buscan realmente, ¿no? A lo mejor si a mí me gusta tomar o fumar, pero quiero o creo en Dios, pues voy a buscar una secta que me permita hacer lo que me gusta, pero al mismo tiempo pueda ser libre de hacerlo con otras personas que lo hacen y que están afines a mi pensamiento. Fíjate que acabas de tocar un tema bien importante. Sea cual sea el nombre de la secta, sea cual sea el objetivo que tenga, generalmente el ser humano se vuelve esclavo de las leyes de su dogma. En este caso, muchas personas se vuelven esclavos de las Santas Escrituras, ¿sí? Y dejan a un lado la capacidad de razonar, de reflexionar, de analizar muchas cosas que son evidentes que están mal, ¿verdad? Y creen fervientemente y a ojos cerrados lo que los libros que son el principio de su fe les dictan. Claro, porque bueno, aquí difiere también lo que es la religión como tal y otra es la interpretación de quienes la leen. Claro. Y eso va muy ligado a este tema porque, por ejemplo, yo o Fanny podemos leer la Biblia y decir un día, ay, oye, mira, aquí dice que las mujeres, y algunas de este tipo de sectas cristianas o pseudocristianas ponen letreros enormes que dicen, la mujer no puede entrar si trae pantalón. Si no tiene mascada en el cabello, ¿no? Ajá, porque en la Biblia, en el número tal, versículo tal, dice que la mujer debe de vestir de tal forma. ¿Crees tú que eso sirve para manipular el pensamiento del ser humano, Fanny? Pues sirve para muchas cosas, no solo el pensamiento. Ajá, ¿regula el comportamiento? Claro, cuando tú controlas el pensamiento vas a controlar el comportamiento, ¿no? Y también algo muy interesante, porque si controlas el comportamiento de una persona,
esta persona va a transmitir este mismo comportamiento hacia sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo una mujer hija, ¿no? Entonces tú ya tienes que usar el yihad por esto. Y ya se crean principios que pueden ser morales o de comportamiento social, ¿no? Claro. Que también ahí hay una pelea, porque, por ejemplo, hace poco vi un documental que habla sobre el Corán, ¿no? Y un extremista dice, no, es que en el Corán dice que debes de matar a las personas A los infieles. a los infieles y así, ¿no? Y un erudito del Corán dice, en el Corán nunca dice eso, en ningún momento dice eso, ¿no? Ni que las golpees, ni que lapides mujeres, no dice nada de esto en el Corán, claro. ¿no? Entonces depende de la interpretación, y también con la cuestión de la Biblia es lo mismo, porque bueno, los testigos de Jehová te dicen que la interpretación de la Biblia no puede ser literal y no puede ser lineal, que como puedes leer en un momento el versículo 3, te puedes saltar al 10 y se unen, por ejemplo, ¿no? Y hay otras corrientes de pensamiento que te dicen lo contrario, ¿no? No, la Biblia es literal y lo que dice así, entonces, como quién tiene la como verdad. Como que cada quien se acomoda a lo que claro. necesita para encontrar paz. Ahora, sin embargo, hay que considerar que, hablando del libro sagrado de toda la comunidad cristiana, ese fue armado por seres humanos. Claro. Se eligieron en aquel tiempo los 94 libros que la forman, divididos en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los seres humanos le hemos dado el concepto como si realmente Dios claro. hubiera bajado y nos hubiera dado la Biblia, y hemos dejado de considerar que fue armada y elegidos esos libros de los muchos que existían con dos fundamentos. El primero era propagar la filosofía cristiana por el mundo, y el segundo era que una vez propagado se pudiera controlar la religión y el pensamiento. Al final de cuentas, comenzamos porque los dogmas religiosos siempre van a crear sectores de poder. Claro. ¿Verdad? ¿Qué otras sectas, otras definiciones? Bueno, tantito así hablando rápido, pues también quién legitimiza precisamente a esas personas alfa que forman parte de las sectas, pues las mismas personas que están dentro de ellas, ¿no? O sea, esa legitimación de estas iglesias, por ejemplo, el canal 7 aquí en México, por ejemplo, después de las 12 de la noche pasa... Pare de sufrir, ¿no? Ni siquiera es mexicano, o sea... Pero pagan. Y te cobran. Pero pagan el tiempo y claro, el espacio en televisión, claro, ¿no? ¿no? Y es así como, bueno, ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué? O sea, pero es la misma legitimación de los medios de comunicación y de la gente que participa en ellos. Y entonces, si sale en televisión, mucha gente lo toma como que, está bien, ¿no? O, sí funciona, o sea... Es parte de lo que la gente consume diariamente. ¿Qué enorme necesidad tiene el ser humano de encontrar paz y felicidad en su alma, ¿no? Que también hay, bueno, algo que sí me gustaría comentar es que este tipo de gente tiene ciertas personalidades específicas, ¿no? ¿Este tipo de gente quiénes? Los líderes de las sectas. Ya. Tienen, por mucho ejemplo, verbo. Sí, tienen una personalidad muy magnética también, tienen una mirada que puede controlar, que puede someter, ¿no? Y eso lo han explicado muchísima gente que ha estado dentro de sectas, que tan solo con el líder los voltear a ver, wow, ¿no? Ya era para ellos una cuestión o de sometimiento o de elevación espiritual tremenda. Entonces aquí puede suceder que a cada secta va a llegar el individuo o el grupo de personas que tengan un perfil específico. Porque yo no creo que a todos se nos pueda parar enfrente una persona y inhibirnos con su pura presencia. Claro. Pero puede haber individuos que desde su infancia sufrieron soledad, desconsuelo, abandono, y que ante cualquier gente que les hable fuerte y claro, logra intimidar su personalidad. Entonces, claro. Qué interesante. ¿Qué otras sectas? Bueno, pues están las de espiritualidad oriental. Aquí entran los Hare Krishnas, la meditación trascendental, la misión de la luz divina, los seguidores de Osho, las practicantes del Zen, yoga y el Tai Chi. Y el Brahma Kumaris. Así es. Sí. ¿Por qué me ven? ¿Por qué me ven feo? No, yo nada más decía, al final de cuentas... Quisiera decir.
Quiere decir que allá en Oriente también se queman habas. Ahorita vengo. Oye, es que caemos en lo mismo. El ser humano, donde quiera que habite, donde quiera que realice sus actividades, llega el momento en que no le basta lo que hace. Necesita encontrar una paz y una espiritualidad, pero generalmente le atribuimos ese satisfactor a un ser divino, sea como se llame, Krishna, Buda, díganme, no sean malos, Jesús, Dios, Mahoma, claro. ¿sí? Siempre le dejamos el gran paquete de hacernos felices, de darnos paz, de que nos dé prosperidad y salud. Claro. Y cada que tenemos alguna aflicción, ya sabemos a quién recurrir para evadir la responsabilidad personal que tenemos de luchar por ser mejores personas siempre. No, bueno, no sé si necesariamente sea el enfoque, sino a mi parecer más bien el hombre tiene una necesidad espiritual que es inherente a sí mismo. Entonces llega el momento en el que este mundo material no lo llena. O sea, no llenan los carros ni este tipo de vida que se está llevando. Entonces, en esa búsqueda, pues uno se puede encontrar tanto con la verdad como con aquellos falsos, ¿no? Que dicen traer este conocimiento. Pero ahorita que sigamos avanzando en las sectas, sí, te vas a dar cuenta que no todo mundo busca espiritualidad. No, o sí, porque depende también de o la sí, conciencia. pero de bajo otros métodos, bajo otros conceptos, ¿no? Claro, es que no necesariamente todos, pero hay un momento de la vida en los que algunas personas que están despiertas sí lo buscan y se topan quizá con otras alguno. personas. Pero también claro. hay gente que se asocia a estas sectas precisamente por los beneficios económicos que puede obtener o beneficios de otro tipo, ¿no? Y más cuando obtienes esta cuestión de dinero. O sea, si puedes aportar dinero, tienes un mayor rango dentro de las sectas, como, bueno, hablaremos posteriormente, ¿no? Pero en la cienciología, mientras más dinero tienes, más rango tienes, ¿no? Y más poder tienes y así, ¿no? Entonces, claro que vas a obtener más, y claro que te va a servir para tus beneficios, lo que sea. Y se vuelve contrastante, la persona más poderosa que ha existido y de que se tenga razón, era el más humilde y sencillo de todos. Claro. ¿Qué otras, Ara? Bueno, también están las sectas gnósticas y ocultistas. Que esos piensan, igual que todos, que tienen la verdad absoluta, que todos son una bola de ignorantes, que les hace falta el conocimiento y la luz. Es que parece mentira, queridos amigos, pero cada uno de nosotros, donde encuentra esa supuesta paz y tranquilidad que nos amolda, ahí nos quedamos. Pero eso no significa que donde nos quedemos sea lo único que existe, porque dependiendo la personalidad, tal vez a ti te amolden otras técnicas u otras doctrinas, o a ti, Araceli, o a cualquiera de nuestros amigos. El sentido tal vez sea luchar por encontrar paz y ser feliz. Y darle un sentido espiritual a la existencia, ya no tanto material, pero bueno, hay sectas que lo primero que hacen es darle un sentido material de prosperidad, porque eres miembro de. ¿Qué otras? Las sectas utópicas, que como decía Fanny, entra la cienciología, los niños de Dios, la Iglesia Universal y Triunfante, y bueno, entre otras, ¿no? Sí, y terribles de repente. Unas, la verdad, cuando las revisas hasta te causan un poco de hilaridad, ¿no? Porque tienen unos dogmas curiosos. Pero en la medida que vamos avanzando en las doctrinas, en los dogmas, hay algunas que son totalmente terribles, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si vamos a un corte, me dice producción? Ok. Y ahorita que regresemos le entramos de lleno al no tan bueno que hay en las sectas. Bueno, ¿Sí? parece perfecto. Estas señales ocultas, En Tercera Llamada Radio. no se vayan. Ya estamos de regreso en Señales Ocultas por Tercera Llamada Radio. Yo iba a decir recuerdos. O metalurgia, ¿no? Que, sí. Está bien. Ay, muchas gracias por vernos. Fíjense que antes de continuar, me siento muy contento porque
pues nuestra producción a cargo de Cristian Aguilar y en apoyo de Estefanía y de todo el equipo de Tercera Llamada, estamos por iniciar un programa donde quienes lo elaboran, lo conducen y lo trabajan son puros niños. Sí. ¿No? ¿Cómo va, Fanny? Así rápido. ¿Sí? Va a estar padrísimo, no se lo pueden perder. Sí, empezamos de la siguiente semana, que debe ser 20, ¿no? El 20 de agosto. Así es. Ojalá lo puedan observar. Pequeños de 3, 4, 5, 6 y 12 años, ¿no? 12, 13 años. Porque ellos también cuentan. Ellos también cuentan. Bueno, pues aquí seguimos con temas controversiales que no siempre todo el mundo hace espacio para reflexionarlos, ¿no? Claro. Como que no existen y seguimos el camino de largo para no meternos en problemas o no sentir que atacamos la fe de nuestra alma. Y ese es un grave problema. Ojalá cada uno de nosotros pudiera detener un poco su andar y reflexionar si todo el dogma que seguimos nos va a conducir realmente a donde queremos llegar. No siempre, hay que decirlo claramente, el ministro no tiene nada que ver con la fe de cada uno de nosotros. Claro. Los ministros pueden fallar siempre, pero la fe, el amor por la vida es individual. Sí. Sin embargo, bueno, es oportuno detener el camino, hacer pequeñas reflexiones para que también nos ayuden a ser mejor personas. Claro. ¿Qué nos querías comentar, Fan? Pues esta cuestión de las sectas gnósticas, ¿no? Y ocultistas, que también me parece muy interesante esta cuestión psicológica de que ellos se creen los elegidos, ¿no? Y no solo este tipo de sectas, sino todas, ¿no? De que ellos son los elegidos, de que ellos tienen la verdad última y nos ven a los demás como, ay, tu pobre humano, ¿no? Entonces es que tú no sabes de esto, pero mira, yo te voy a decir, ¿no? Y eso también es como... ofensivo. Y aparte súper alejado de la espiritualidad, ¿no? Porque pues yo no recuerdo que Krishna, que Cristo, que el Buda haya sido soberbio, ¿no? O haya dicho yo tengo el conocimiento último, ¿no? Jamás, ¿no? Entonces ellos fueron como de amor, ¿no? De amor todo el tiempo. Y tolerancia, ¿no? Tolerancia, claro, y de predicar como estos principios, ¿no? Y de no obligar a nadie. Sí. O sea, quien llegaba a ellos era por su propia decisión, si te quedabas también, ¿no? Entonces, sí, me parece como muy interesante este tipo de sectas con este pensamiento, ¿no? Súper arraigado aparte, porque es muy fuerte, ¿no? Cuando trabajas o convives con alguien así que te dice, no, es que mira, bueno, tú, porque... A ver, hazte para allá, yo te voy a decir. A ver, si tú que no sabes, escucha. Pon atención para que se te quite la falta de conocimiento. Sí, es un grave error. Claro, y aparte es como no valorar la experiencia de todos, ¿no? Ya seamos jóvenes o adultos, evidentemente nadie vive las mismas cosas y claro, todas esas cosas tienen valor para quien las haya vivido, ¿no? Entonces, a lo mejor tu experiencia de vida es valiosísima, pero no es la única, ni el camino que tú sigas es el único, ¿no? Entonces, se me hace que esa tolerancia es la que también nos lleva precisamente a esto, ¿no? A las sectas y a un montón de situaciones más. O la crítica de las otras formas de pensamiento nos sirve para justificar la nuestra. Sí, claro. Por ejemplo, si tú te la pasas criticando a determinada doctrina, quieres con ello darle una justificación a lo que tú estás creyendo. Claro. Y no siempre es válido. Porque aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? No, Pero y bueno. aparte también dicen, cuando tú señalas hay tres dedos señalándote a ti. O sea, Sí. es que pues es cada persona, dicen que cada persona, su mente es un mundo, ¿no? Imagínense cuántos mundos existen en este mundo y que piensan infinidad de cosas. Y para que uno sienta que esta persona tiene la verdad absoluta, pues no. O sea, nadie tiene esa verdad. Todos seguimos en la búsqueda de saber qué hacemos aquí, ¿por qué estamos aquí o en qué creer, ¿no? Porque cuando uno pasa o atraviesa momentos muy difíciles, se encomienda a los 1000 santos, a las miles de vírgenes, a todo, porque buscas esa retroalimentación de que algo... O al maestro Samael. Claro, o a cualquier o a persona, Buda, ¿no? O a Krishna.
porque incluso a las personas físicas les dices, oye, haz una oración por esta persona, ¿no? Ayúdame con tu palabra. Sentir el dolor propio y ajeno, ¿no? Así es. Sentir las necesidades de uno y del vecino. Sí. Sufrir por uno y por el otro. Híjole, qué difícil. Bueno, ¿qué más? Platíquenme. ¿Qué otras sectas? Ya vamos a entrar ya vimos los tipos de sectas, ahora vamos a ver cómo... ¿Cómo funciona cada una de ellas? Claro, y a lo mejor analizaremos algunas de las más trascendentes, unas más peligrosas. Claro, es que estos funcionan como el club de Toby, ¿no? O sea, el club de Toby era puros niños y bien machos, ¿no? Y entonces Sí. en que cada secta ha sido así de, bueno, aquí somos tales y solo entran tales, o sea, también se reservan el derecho de ¿De admisión. admisión? Bueno, pues a ver, platícanos. Bueno, empezamos con la Iglesia de la Unificación. Sí. Esta iglesia la crea un coreano, Sun Mi-yoon. Moon fundó la secta allá por 1954, ya tiene bastantes años. Sí. Y después traslada la secta a Estados Unidos. Y bueno, el dueño se convierte en dueño de hoteles, periódicos, restaurantes, televisoras y de academias de artes marciales. Sí. ¿No? O sea que el dinero se manejaba muy bien en esa secta. Dice, van a encontrar paz, pero denos dinero, ¿no? Ahora, ¿qué hizo que resaltara la secta? Bueno, que esta secta se declara en favor a los matrimonios en masas, ganándose un lugar en el libro del récord Guinness. Esta secta fue de las más estrictas a la hora de cumplir las reglas que profesaban. Y bueno, además impartían enseñanzas que apoyaban al cristianismo, pero también la misoginia, el comportamiento homofóbico y antisemita. Era de todo. Así es. Bueno, esto en base a que ellos decían que Cristo fracasó y decepcionó a Dios al no al no formar una familia. Y que ya hay problemas porque ahora resulta que puede ser que sí, ¿no? Y pues de no haberse casado. Entonces, pues coreano, Moon, se convierte en el nuevo Mesías de Dios para consumar lo que era la misión de Jesús y así resolver los problemas en la tierra. Órale. Y bueno, algunos aseguran que los miembros de esta secta deben tener una foto siempre de este señor teniendo relaciones sexuales. A ver. Deben. Bueno, cuando tengan. Ya. Cuando tengan. Sí, porque sería pornografía, ¿no? A ver. Ah, sí. Sí. Imagínate. A ver. Entonces quiere decir que cada pareja, Perdón. al momento de tener intimidad, debe voltear y decirle: bendito seas. Bendito seas, Moon. Va por ti. ¿O qué? Ajá. Y bueno, y que cuando están teniendo relaciones, pues ya terminaron y deben limpiarse con un pañuelo santificado. ¿Se deben limpiar ellos? Sí. Sí, me imagino. Hijo, es que es lo que digo, ¿no? Perdón por las risas, pero ahorita que iremos avanzando, sí va a haber cosas que nos van a causar. En la foto, así Sí, tamaño ¿no? mural del señor teniendo relaciones en GIF. Andando. Siempre hay la mitad de una naranja, ¿no? La mitad de la otra parte. Claro. Entonces, cabe aquí reflexionar que la personalidad de cada individuo se amolda o puede amoldarse a cualquier secta, por eso hay infinidad. Claro. Porque no todos tenemos la misma personalidad, el mismo raciocinio, no funciona la psicología en todos de la misma manera porque no somos iguales
Y por eso hay unas diferencias. Pero yo no me imagino estar en la intimidad viendo a aquel, ¿no? Y diciéndole, ¿así o cómo? Pero... Dígame, gran maestro. Sí, me pongo en tus manos. Hay un meme de eso. Pero bueno, es como usted dice, ¿no? Las personas tenemos carencias, diferentes carencias, ¿no? Sentimentales, psicológicas, infinidad. Pero también tenemos mucho de otras cosas, ¿no? Sí, y que además queremos llenar esos vacíos. Exacto. Con dogmas que a lo mejor suenan ridículos para muchos, pero muy verdaderos para otros, ¿no? Muy correctos. Entonces, pues bueno, ya depende de la filosofía de cada quien. ¿Qué más? Platíquenme. Pues bueno, la siguiente la va a decir Fanny. Bueno, esta es muy, muy conocida y se hizo muy famosa a raíz de pues una masacre, ¿no? Que hicieron, es la familia Manson. Charles Manson. Entonces, bueno, el homicidio más famoso fue el de Sharon Tate en su mansión, ¿no? Y bueno, las fotos que hay son terribles. Entonces, bueno, también esto está muy interesante porque lo ligan con la música de los Beatles, ¿no? Sí. Y graban con sangre y cosas así terribles en las paredes de sus víctimas, pedazos o trozos de las canciones de los Beatles. Generalmente eran mujeres las que se incorporaban a la secta y eran como pues mujeres que se unían voluntariamente y que aceptaban pues ser las prostitutas y sirvientas de este personaje, ¿no? Charles Oye, Manson. ¿había consumo de drogas? Seguramente sí. Pues porque también en muchos de este tipo de grupos les inducen como ciertos estados alterados de conciencia, ¿no? Sí, Cierta claro. comunión. Para que puedan aprender la doctrina. Es una derivación del hipismo. Sí. Sí, bueno, nos está comentando eso nuestro productor, ¿no? Que es una derivación del hipismo y que hasta la fecha, bueno, pues todavía hay mucha gente que lo defiende, ¿no? Y que hasta piensa que estuvo buena onda lo que hicieron. Yo les quiero pedir una disculpa a nuestros amigos, los voy a interrumpir un segundito, las voy a interrumpir. Si de repente ven que cualquiera de nosotros hace así, no crean que nos está dando alguna convulsión. Sino lo que sucede es que en la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene días que hay como una plaga impresionante de moscos, de mosquitos, y aquí en las instalaciones de Tercera Llamada yo veo Los helicópteros andan pasar por revoloteando. todos lados y bueno, una disculpa a todos ustedes. Bueno, nos regresamos con Charles Manson. Luego, Sí. Bueno, y ellos creían que serían como los líderes de toda una nación, ¿no? Entonces con este pensamiento, pues, evidentemente también les daba poder, ¿no? A la gente que estaba cerca de ellos y lo seguían porque también él tenía una personalidad magnética, ¿no? Sí. Esquizoide, entonces sí tenía como este control y esta manipulación sobre la gente, tenía las el palabras poder de la correctas. palabra, ¿no? Claro. Claro. Y de los actos, porque era como una persona que hacía las cosas y los demás lo seguían. Entonces, tenía un poder enorme sobre la gente. ¿Te imaginas la personalidad de las mujeres que creían en él? Sí. Toda la carencia que como seres humanos, como damas, hubo en su existencia. Por supuesto. Entonces no será posible que esas carencias que los seres humanos podemos llegar a experimentar en los primeros años de nuestra vida determinen el camino, obviamente sí, determinen el camino espiritual que podamos tomar de adultos. Quiero llegar a esto. Ojalá con el paso del tiempo la civilización humana pudiera unificar la manera de ver crecer y proteger a los individuos que van llegando y en crecimiento, ¿no? Para tratar de evitar esos desvíos que ahorita, como iremos avanzando, nos daremos cuenta que se vuelven terribles, porque en su mente empiezan a introducirse ideas y conceptos totalmente equivocados de lo que debe ser la espiritualidad y el amor a la vida y a Dios, a cualquier Dios. Bueno, entonces, ¿y qué pasó siempre con el Charles Manson? Siguen en el bote, ¿no? Creo. Sí, le dieron cadena perpetua. Varias cadenas perpetuas, ¿no? A él y a... Por los dos asesinatos. Sí.
Todavía les comenté, mucha gente que lo defiende, pero bueno, esta escena fue terrorífica, ¿no? Sobre todo quedó como muy marcado en la memoria el asesinato de Sharon Tate. Sí. Que fue terrible. La hazaña, ¿no? Sí. Y también dice que la esposa del empresario Leno LaBianca. Sí, son como los más famosos. ¿Cuántas mataron? ¿2? 2. La esposa de Roman Polanski, que es Sharon Tate, y la del empresario Leno LaBianca. Y me imagino que bajo el efecto en rituales. Oye, fíjense qué interesante. Hace unos días escuchaba yo a unos amigos que tenían esta conversación y ellos decían que era muy factible que cuando el ser humano está bajo los efectos de algún enervante, hay entidades que llegan y se apoderan de su ser, y que no solamente es el individuo el que está desequilibrado y perturbado, sino que también es motivado por una entidad que es mucho más poderosa que su propio espíritu del individuo y que lo obliga a cometer actos que jamás hubiera podido llegar a imaginar. Las drogas sirven para eso. Interesante. ¿Qué más? Bueno, pues también está otra secta que es la puerta La puerta del cielo. Heaven's Gate. Bueno, quien tenía esta secta se llamaba Marshall Applewhite. Suena como nombre de My Little Pony, pero así ¿De qué nombre de qué, perdón? My Little Pony. Ya, sí. Caballitos. Y bueno, los miembros de esta secta creían fervientemente que la Tierra sería limpiada y reciclada por los extraterrestres e intentaba sobrevivir a la invasión alienígena que, bueno, ellos creían llegaría junto al cometa Hale-Bopp. Marshall convenció a sus 39 miembros de suicidarse para que sus almas subieran a una nave espacial que, pues según ellos, pensaban se encontraba detrás del cometa. O sea, el cometa iba a venir, pero por su alma. Sí. Y los iba a rescatar en esencia. Ajá. Órale. Así es. Bueno, Marshall y su mujer Bonnie Needles se autodenominaron los elegidos por el libro de la Revelación y aseguraron que debían cumplir una importante misión espiritual. Sí. Este acontecimiento ocurrió durante la Guerra Fría en una sociedad que vivía alerta debido a la amenaza de que una bomba nuclear desatara la muerte de cientos de personas. Aquí está interesante porque te da un contexto de una situación en la que vivían las personas de ese momento, que era el temor a una bomba nuclear. Sí. ¿No? Y que nosotros pues no tenemos como esa conciencia. Ajá, como esa conciencia o como esa experiencia registrada en nuestro cerebro. No sabemos qué es temerle a que un día estés aquí y al día siguiente. Y el poder de destrucción que pueden tener esas armas que el hombre ha creado para matar al hombre, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues ese era el contexto. Y bueno, los seguidores de esta secta mueren al ingerir cianuro arsénico mezclado con vodka o con bolsas de plástico con los que se asfixiaron. Se taparon, sí. Cuando la policía encontró los cadáveres, notaron que todos estaban en sus camas, con los torsos y rostros cubiertos con un paño púrpura, un billete de $5 y 75 centavos en sus bolsillos. Todos vestían con camisas negras, pantalones deportivos, zapatos negros con blanco nuevos y un brazalete que decía "Las puertas del cielo, equipo visitante". Oye, no, está muy extraño. ¿No será que alguna persona haya tenido alguna experiencia paranormal? Vamos a reflexionarlo así. Imagínense ustedes que hay un individuo que habitualmente consume alguna droga y tiene una experiencia religiosa en ese estado alterado de su conducta, de su mente, y que sienta que recibe mensajes que debe pasarle a la humanidad por el estado alterado que tiene,
que puede ser ocasionado por el consumo de sustancias. Y que esté tan convencido de que lo que está comentando es la verdad, que adquiera la capacidad de convencer claro. a individuos que están carentes de esperanza. Pues carentes o también que hayan tenido una experiencia similar. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque, pues si consumes ciertas sustancias y tienes amigos que también consumen lo mismo que tú, andan en el mismo canal. claro, porque pues es eso lo que hablamos en un principio, ¿no? Tienen ciertas similitudes cuando pertenecen a estos grupos, Sí, por supuesto. ¿no? O también creo que tal vez Fanny no sepa decir, en psicología también hay como un mecanismo en el que te cuentan algo y o se queda tan grabado en tu conciencia o en tu inconsciente que después lo reflejas o crees presenciarlo. O sea, llega a tal grado, como dice o decían antes los nazis, ¿no? Una mentira te la repites tantas veces que se convierte en verdad. Sí. O sea, esos estados alterados por sustancias, sí, pero también la psicología de las personas que te lo están diciendo y la propia, pues hacen una mezcolanza rara. Y terminan por gobernar tu pensamiento. Así es. También ahí sí es importante recalcar que muchos de estos líderes padecían psicosis graves, Sí. procesos esquizofrénicos terribles, ¿no? Entonces, ¿Por el consumo de drogas o por una situación ya normal de la personalidad de cada uno? es que no necesariamente deriva de droga, más bien yo creo que puede ser inclusive al revés. O sea, en esta desesperación de que no puedes guiar tu enfermedad, pues caes, ¿no? En la adicción. En una adicción o en dejar a un lado. Los medicamentos que se dan también ante este tipo de enfermedades también son drogas. Sí. También son drogas que te mantienen en un estado de sometimiento mental, ¿no? Porque estás así todo tranquilo, pero no piensas, pero estás como internalizando todo, ¿no? Entonces, ¿Eso podrá ocasionar experiencias místicas en la mente de las personas? Seguramente sí. Ya sea por influencia de medicamentos o por influencia de adicciones. no, y yo lo decía también como una enfermedad que ya tienen las personas, ¿no? Una psicosis que ya tú desarrollaste porque tuviste una mamá, ¿no? O una mamá con esquizofrenia, por ejemplo, y estas voces que a lo mejor los esquizofrénicos experimentan, que les hablan, pues las pueden tomar como una verdad, ¿no? Y a lo mejor no saben ni quién les está hablando, si es su propia mente, ¿no? Entonces, bueno, este mensaje lo transmites y claro que siempre va a haber alguien que te crea, ¿no? Alguien. Entonces, si tienes esta capacidad, ¿no? De ver o de escuchar cosas que otra gente no ve, y ya sea por drogas, por enfermedad, por medicamentos, por lo que sea, pues y si alguien te escucha, bueno, yo creo que ese es como el primer lazo, ¿no? Que se puede crear. O un proyecto de control mental. MK Ultra, por ejemplo. Habría que reflexionar, a ver de qué manera pudiera ser que influyera en el comportamiento de muchas personas. Claro. ¿Qué otra? Licenciada Arzate. Bueno, está la secta Aum Shinrikyo. Shirindicuo. ¿Qué pone nombre tan difícil? No saben Sí. que yo lo iba a pronunciar. Ella es buena pronunciando el español. Shirinkyo. Está mal escrito. Aum Shirinkyo. Está más fácil. A Fundada ver, en producción, pues denos datos correctos, por favor. Se fundó en 1984 por Shoko Asahara. Esta secta japonesa, cuyo nombre se traduce como Verdad Suprema, Sí, ¿no? Se hizo famosa por atacar con gas sarín Sí, el metro, el de, metro de Tokio, Tokio. en el que murieron 12 personas. sí. Estaban convencidos de que el mundo terminaría con una tercera guerra mundial y que serían los únicos que podrían sobrevivir. Todo comenzó como una clase de yoga que patrocinaban. Esto ya me asustó, Fanny. No, ¿por qué te le quedas viendo a Estefanía? A ver, producción, me Bueno, están viendo feo. estaban en su clase de yoga que patrocinaban diferentes universidades. Para de que élite. veas que tanto en Occidente como en Oriente las moscas vuelan. Y los moscos también. Sí, ¿verdad? Bueno, Acá vamos. el yoga mezclado con budismo, cristianismo y teorías de conspiración,
Este grupo se convirtió oficialmente en una organización religiosa en 1989, con rituales de iniciación que implicaba control mental y extremas pruebas físicas. En ocasiones los miembros secuestraban y herían a sus rivales con ataques con agentes químicos o biológicos. En octubre del 89 asesinaron a un abogado que estaba en contra del culto junto a su hijo y su esposa. En el 94 su objetivo fue la ciudad de Matsumoto, Nagano, donde dejaron 8 muertos y luego ocurrió el ataque en Tokio. Al hacer una redada policial en las instalaciones de Asahara, los oficiales descubrieron armas químicas y materiales químicos capaces de matar a más de 4 millones de personas. Órale. Entonces sí va a ser lo de la Tercera Guerra Mundial. Y ya estaba planeado Sí, ellos en lo el, iban a en el metro de comenzar. Tokio, ¿no? Sí. También había laboratorios de metanfetamina y millones de dólares. Los líderes de la organización fueron condenados a muerte, sin embargo el grupo no desapareció tras los hechos que ocurrieron en Tokio. Se cambiaron el nombre por el de Aleph y se cree que en años posteriores siguieron atacando. Híjole. Oye, esto aparte, me quedé pensando en el comentario que hice un poco atrás. Imagínense ustedes lo que debe fluir en el pensamiento de un individuo que se hace la consigna de herir, lastimar, matar, Claro. ¿no? Sí, Me quedé pensando terrible. que no nada más puede ser una enfermedad natural, también puede ser una enfermedad provocada. No. Hay muchas pruebas que últimamente se han abierto a la opinión pública de los programas de control mental de gobiernos muy poderosos. Y no duden ustedes que muchas de las sectas que podamos seguir analizando hayan sido creadas en base a la idea del MK Ultra. Okay. Porque es más como que cierra el concepto. No solamente la enfermedad, no solamente la espiritualidad, también la inducción a hacerlo. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, esto es Señales Ocultas, aquí por Tercera Llamada Radio. En 2 minutos volvemos con ustedes. Pues bueno, ya estamos de regreso con este tema del día de hoy, sectas. Sectas locas. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la Iglesia de la Cienciología. ¿Es la que sigue? Ajá. Ellos tienen una teoría que dice que hace 75 millones de años un soberano galáctico llamado Zenu confinó en la Tierra a los tétanos, malvados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiques de los hombres, causando males que solo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. Ah, órale. Sí, entonces yo ya estoy ahí perdida. Ahí empezaron los sobornos. Entonces yo ya estoy perdida, yo ya no puedo hacer nada. Esto pues parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? Pero ese es el postulado de esta iglesia, ¿no? Y bueno, es una secta que por medio de amenazas y extorsiones construyó un imperio económico conquistando estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo. Sí, la verdad es que tiene mucho poder, mucho dinero. Y aparte, bueno, yo sí fui a una iglesia de cienciología, entré y son así como, pues pura gente rubia, alta, que te dice bienvenido, no sé qué pasa, así súper amables, ¿no? Te ponen un video como de 5 minutos y te dicen que después vas a pasar como con una persona que te va a atender, ¿no? Personalizada. Y es como la primera entrada, ¿no? Entonces ya empiezan a hablar contigo. Se supone que después te hacen una serie de test, ¿no? De cuestionarios interminables. Y yo creo que en esos cuestionarios también averiguan cuánto tienes, ¿no? Sí, a ver si ¿Qué cabes. empresa, Oiga, cuánto ¿usted vas a compra? donar para el electropsicómetro, ¿no? Oye, pero fíjate qué interesante. ¿En qué carro vino hoy? Sí, ¿cuánto vale el boleto al cielo? Uy, ¿Cuánto mucho. vale llegar a la eternidad? Eso sí nos regresa a la Santa Inquisición, Sí, ¿no? ¿verdad? Porque Sí. antes para ganarte el perdón de todos tus pecados, pues cuánto tenías que Sí. dar, ¿no? Y se lo tenías que, iba a decir aflojar, pero es una palabra mala.
aplicada. Se lo tenías que conceder a la autoridad eclesiástica y pues aquí pues es lo mismo. Claro, claro, claro. Estos cuates también piensan que se acerca el fin del mundo y todos habrán que abordar un barco y cosas así, Fanny. No, pero piensan que para que puedan alcanzar la espiritualidad, pues tienen que limpiarse, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a limpiar? Pues siguiendo todas estas sesiones de ¿cómo se llama? Ya me perdí. Clarificación. De clarificación, Ajá. ¿no? Entonces vas a tus sesiones, ¿no? Tienes a tu Yo soy moreno, terapeuta. me clarificarían ahí. Híjole. Oh, eso ya es... Hay muchas técnicas. Me ¿no? dice Que mi- se usan. me dice mi Como madre- Michael Jackson ya no salía. Me dice mi ¿eh? madre que cuando yo era niño un día llegó y me encontró bañado en talco y que yo le decía que porque quería ser blanco, ¿no? Ay, se quería clarificar. O como Mohamed Ali, acuérdense que él decía, algunas de las reflexiones que le hizo a su madre, él le decía, oye mamá, ¿por qué todos los ángeles son blancos? Claro. ¿No? ¿Por qué todas las personas, cuando se refieren a Dios, todos los seres son de color blanco? ¿Por qué el Blanco, presidente güeros, ojos vive en la claros. Casa Blanca? ¿Por qué? Y todo es blanco, ¿no? ¿Y los negros? Claro. Bueno, ahí viene una secta muy interesante. ¿eh? ¿De Que tiene que ver negros? Con los negros, Va. sí, claro. Entonces, resulta que hay que clarificarse. En últimas fechas se habla mucho de que se clarifican muy íntimamente, ¿no? Dice que sobre todo Tom Cruise y John Travolta. Se dan sus clarificaciones. Bueno, pues cada quien encuentra la paz como mejor le acomoda, ¿no? Pero aparte está muy interesante porque dice que se inició con las enseñanzas de un autor de ciencia ficción, Sí. Ron Hubbard, en 1952. Y ahora cuenta con miles de seguidores y es mundial. Imagínate Realmente- cuando todo el mundo acepte las teorías de Walt Disney, Válgame. que también eran ciencia ficción, ¿no? No, y aparte, de verdad sus iglesias sí son como impresionantes porque son unos edificios construidos así bellísimos, con muchísimo dinero y bueno, todos así como muy cuadrados, ¿no? Siguiendo también muchas de este tipo de corrientes. Pero bueno, hay mucha gente con mucho dinero que se ha metido en este tipo de secta. O sea que los pobres no cabemos ahí, No, No podemos alcanzar la iluminación. ni los no clarificados. no tampoco. No, pues. Yo creo que por eso Es que también- es precisamente caemos en lo que comentábamos al principio. Es un pedacito del todo, una secta, ¿no? Sí. Del todo. ¿Qué más? Platíquenme. Bueno, pues también está la secta de la Orden del Templo Solar. ¿Sí? Esta la crea Jody Mambro. Después de pertenecer a varios cultos religiosos, decidió crear el suyo. ¿Y pues cómo lo hizo? Bueno, pues le pide dinero a sus seguidores y adquiere una mansión en Ginebra, Suiza, ¿no? Para empezar. Ahí donde mueven la lana. Y pues primero se llamó Centro para la Preparación de la Nueva Era, ¿Sí? que precisamente para esto compra la mansión en Suiza, pero ya para 1984 la secta obtuvo el nombre de Orden del Templo del Sol. Y Suena bueno, así como medio egipcio eso. sí. ¿Verdad? Lud Jouret, un médico belga, simpatizó tanto con la orden y fue tanto su entusiasmo que pronto se convirtió en el guía y profeta de la misma. Sí. La secta buscaba con ahínco el Santo Grial, la afirmación de lo espiritual y preparar al mundo para la segunda llegada del segundo Cristo. En octubre de 1994 asesinaron a una pareja joven y a su bebé en el centro de Quebec, pues aseguraban que el casi recién nacido era el anticristo. El niño fue apuñalado 6 veces con una estaca de madera. Dios mío. Hubo más de 70 muertes en los días siguientes, muchos de ellos suicidios de los miembros de la orden, y se dice que la secta en realidad sigue activa hasta ahora. Sí, porque muchas de estas actividades se mantienen en lo privado, en lo oculto, en lo hermético, ¿no? Es un poco también raro que si saben qué pasó y quién fue? siga una cosa de estas activa, ¿no? Sí. Bueno, que también se cambian el nombre, como lo veremos con la siguiente, bueno, no la siguiente, pero una de las sectas, se cambia el nombre de los niños de Dios a
familia. Entonces, de esta manera, pues borras como tu pasado, ¿no? Sí. Y sigues trabajando bajo los mismos preceptos, pero empiezas como desde cero, ¿no? Qué terrible. Pero siempre se da, volvemos a caer al sacrificio, Sí, ¿verdad? Al derramamiento de sangre. la sed de sangre. Por eso hablábamos de que puede, dentro de toda la locura que hemos visto en estos programas, puede caer en la manipulación que sufren algunas personas al ser manejados por entidades más poderosos que su propio espíritu y que los conducen a continuar con los derramamientos de sangre, con los sacrificios de personas, bajo el nombre que le quieran dar, bajo el nombre de sectas, de rituales, de Santa Inquisición, del Tribunal del Santo Oficio, como quieran ustedes llamarles, siguen siendo sacrificios. Sí. También ¿Verdad? está interesante esto de que atenten como contra la familia, ¿no? Exacto. Con los recién nacidos, con los niños, que son como pues lo más sagrado. La energía o la vibración más pura que puede existir, ¿no? ¿Qué más? Bueno, está también el Templo del Pueblo, que pues, la secta se ubicó en América del Sur. Un hombre conocido como el reverendo James Warren Jones logró que 900 personas cometieran suicidio en masa. Warren era el creador de una secta conocida como el Templo del Pueblo, que se había formado en contra del capitalismo desenfrenado. Pero esta surge en Indianápolis, ¿no? Sí, pero después se pasa a América del Sur, Ah, ok. Pues también lo vio un En terreno la más Guyana, propicio. ¿no? Sí, la Guyana. Ajá. llena de gente con hambre, con gente con muchas carencias, Claro. con falta de esperanza. Sí, Sí, es que calificamos a las sectas como malas, pues específicamente estas, porque pues han hecho que mucha gente, o sea, ha cobrado muchas vidas, ¿no? Pero ya leyendo el contexto en el que la gente se encontraba, es de desesperación. por supuesto. Porque qué terrible debe ser, si lo reflexionamos así, que un individuo tenga tantas carencias, tanta pobreza, tanta desesperanza, clamen a Dios y Él no les responda. Y que llegue alguien que manipule su pensamiento y les diga, ustedes tienen que soportar con humildad las condiciones en las que llegaron a este mundo, ¿verdad? Y que sobre todo para esas personas puedan apreciar la gran desigualdad que existe entre unos seres humanos y otros, ¿no? Que mientras algunos están en la opulencia, otros están en la miseria absoluta. Así es. Y es ahí donde el ser humano se vuelve muy susceptible a ser manipulado en su pensamiento, porque con tantas carencias y tanta falta de esperanza, cualquier ideología tiene un caldo de cultivo perfecto para poder crecer en ese individuo, ¿no? Así es. ¿Qué pasaría si llega un pastor o un creador de alguna secta como la que estamos mencionando y se encuentra con un pueblo sin tantas carencias, con una buena alimentación, con un buen nivel de cultura, con unas expectativas de vida que fueran halagüeñas para ellos? No, seguramente no iba a tener éxito. Pero el hambre y la necesidad vuelven muy vulnerable al ser humano. ¿Qué más? Por favor. Bueno, en esta secta todo terminó bastante feo porque algunos familiares pidieron que interviniera el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, finalmente terminaron suicidándose y matando también a las personas del gobierno de Estados Unidos que habían llegado a salvar a las familias que estaban ahí, porque también se llevaban a familias completas, no solo Sí. a personas individuales. Y los torturaban, ¿no? A muchos de sus miembros. Sí. Les aplicaban tormentos, perdón por ser reiterativo, pero de agonía y suplicio. Por Con los ejemplo, niños también. les electrocutaban los genitales, Sí. les daban golpizas, o sea,
se trataba de hacer sufrir al ser humano antes de ocasionar que se quitara la vida. Y volvemos a los sacrificios. Y bueno, dice que solo 33 miembros sobrevivieron y huyeron de inmediato. Sí. No, pues sí. Y lo mismo, ¿no? Tomaron cianuros, sedantes, tranquilizantes, todos murieron, pero el Jones no lo bebió. Y bueno, ahora la que sigue está muy interesante, se llama el movimiento raeliano. Ay, Está súper interesante porque, bueno, tienen sede en Canadá, ¿no? Y dice que tiene adeptos en 84 países. Su teoría se basa en que ellos piensan que los seres humanos somos frutos de un experimento biológico, ¿no? Realizado por extraterrestres, sí. que ellos denominan los Elohim o Elohim. Sí. ¿Okay? Entonces ellos piensan que estos extraterrestres van a regresar cuando haya cierto grupo de gente que los adore, entonces ellos van a regresar, ¿no? Y cuando tengan como un lugar que esté hecho específicamente o construido para recibirlos. Entonces, bueno, el creador de esta secta se llama Cloud, lo secuestran y según él es abducido por extraterrestres y es cuando él tiene como esta visión, ¿no? Y a partir de ahí se llama Rael el Mensajero. Esto es en el año de 1973. Entonces, bueno, ya Rael es como el líder de esta religión, se le conoce como el Mensajero, y también crea una empresa en el año de 1997 que se llama Clonate. Porque también ellos tienen esta creencia de que para alcanzar la espiritualidad o la vida eterna, no hay otra manera más que crear clones. Estarse clonando. Claro, entonces ya cuando yo tenga mi clon ya maduro, entonces utilizando ciertas máquinas le puedo transferir a mi clon mi personalidad y mi conciencia, ¿no? mi mente, y entonces ya, ¿no? Yo me puedo morir, pero ahí está mi clon, entonces es como si volviera yo a vivir. Hay películas en Hollywood que tienen esa tendencia. Hay una de Schwarzenegger, ¿no? ¿Sí? Que tiene su clon pero Bueno, el sí, que maneja la isla. todo el proyecto, el que maneja todo el proyecto tiene clones sustitutos y nada más se va cambiando de estuche. ¡Guau, qué miedo! Sí. Entonces, pues, Se va cambiando a veces de las estuche. películas no están tan locas, ¿no? Tienen Sí, algunos mensajes. sí. Entonces dicen ellos que no existe Dios. Dios en ningún momento, esta deidad creadora no existe, ¿no? Son los extraterrestres que nos hicieron. Entonces, bueno, creen que estos Elohim volverán a la Tierra. También una cosa muy polémica de ellos fue su símbolo, que era una estrella de David con una esvástica adentro. Entonces era así como, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué quiere decir este tipo? Es la unificación de las razas que mucho tiempo han permanecido disgustadas. Claro. ¿no? Entonces, bueno, varios parlamentos lo declaran como una secta peligrosa, un culto muy peligroso, y bueno, se ha extendido muchísimo. Entonces, se supone que inclusive hasta la actualidad sigue siendo vigente. Se supone que en el año 2002 lograron clonar a una niña exitosamente. Sin embargo, nunca dieron pruebas de esto, ¿no? Y dicen que la niña tiene derecho a tener una vida normal, ¿no? Pero bueno, nunca dieron ningún tipo de pruebas, nunca se confirmó nada. Y la doctora que da este tipo de declaraciones, pues es una persona con alto rango dentro de la misma secta. Entonces, bueno, pues también es algo que se puede dudar, ¿no? Sí. Y básicamente es eso, el transferir su conciencia A un clon. a un clon, ¿no? Eso sí está así. Y O bueno, sea que cuando el estuche ya no te funcione, Claro. viene el nuevo. y su religión es la ciencia. O sea, ellos creen que su religión es esa. Híjole. Qué loco. Pues sí, estaría bueno, ¿no? Tener ahí. Tu clon guardado. Oye, es que ya me duele todo, cámbiate de clon, ¿no? Ya mandado a hacer, ya le dices, Sí, oye. el estuche a la medida. No, y aparte ya le pones el cabello que tú quieras, ¿no? ya lo clarificas. Sí, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué no nací en Holanda? Soy rubio, de ojos azules, bien fornido. ¿Por qué? Y todas las chavas quieran conmigo. Y ve, entonces, pues a lo Bueno, mejor, ¿no? pero volvemos a lo mismo, o sea, son sectas Sí. que la base, decíamos ahorita, ¿no? Es piramidal, pero la base no son las personas, es el dinero. Sí, O sea, ¿quién tendría Poder. para pagar un clon, un no? clon. Para generar todo el laboratorio y toda la ciencia que se necesita para la manipulación
Igual dicen que eso nunca lo responde, ¿no? Que Pues sí. cómo se va a crear esa tecnología, quién lo va a hacer, cómo vas a transferir la conciencia, ¿no? Bueno, Sí. ¿Qué más? en eso creo. Esos son los raelianos. Raelianos. Sangre de nuestro Señor. Vamos con el nuwabianismo. ¿El qué? Nuwabianismo. Nuwadianismo. Ajá, la fundación de esta doctrina fue realizada por, ay por Dios, Por Dwight York, quien es la figura más importante dentro del nuwabianismo, la corriente derivada de la nación del Islam y de los musulmanes negros, además de la supremacía de la raza negra. Las influencias que toma esta creencia son que pues el chaverismo, esta teoría fue expuesta en la literatura pseudocientífica de finales de los años 30 y asegura que una raza de humanoides que viven en los subterráneos de las ciudades poseen una tecnología muy avanzada y se dedican a cometer barbaridades contra la humanidad. Comunidades ufológicas, quienes creen en la existencia extraterrestre. Y bueno, esta secta es un conjunto de creencias sobre los extraterrestres y su intervención en la evolución tanto del ser humano como de los animales, con la interpretación que la raza negra es superior a la blanca. Seguimos con el eterno problema. ¿Qué razón tenía Freixeiro, no? Cuando dice que somos la granja, que nada más nos acomodaron por corrales y por razas para creer que unas son mejores que otras. Y al final de cuentas todos estamos metidos en la misma olla. Bueno, que estas sectas ya cambiaron como de objetivo, ya no es tanto lo espiritual, ¿no? O sea, nos vamos dando cuenta que cada una, por ejemplo, buscan ser como eternos, ¿no? Sí. Le tienen miedo a morir. Podría ser, ¿no? Están Bueno, en esa búsqueda. Sí, o sea, me refiero, no porque los otros se suicidan, pues no le tienen tanto miedo. Claro, porque piensan que hay un ser superior esperándolo. Ajá, pero hay algunas que sí. Pues es también esa fantasía, ¿no? De no estar, de decir, No estoy solo. no estoy solo o esta realidad no es la que me pertenece, en verdad pertenezco a otro espacio y otro tiempo. También es medio fantasioso esa onda. Sí. Y bueno, pues tiene mucho... Viene la última, que es los niños de Dios, Ajá. o la familia. Esta es pues una de las más terribles, ¿no? A mi parecer. Entonces, pues es aberrante porque, bueno, tiene una agresión directa con los niños, ¿no? Entonces dice que estas sectas existieron en la historia y existen en la actualidad, llamada como los niños de Dios, pero se cambió el nombre posteriormente a la familia. Fue dirigida y fundada por su profeta David Berg, y este es un ex pastor de una iglesia. Entonces, bueno, él hace declaraciones así súper fuertes sobre la iglesia, sobre Dios, ¿no? Los convencía a dejar todo atrás y se llevaba a las familias completas, inclusive a los niños, ¿no? Todos en pro de seguir a este Salvador, a este Mesías. Entonces estuvieron un tiempo en Texas y después se continuaron trasladando. En su organización estaba permitido el sexo por placer en todas sus formas. Oye, pero este cuate empezó llevándose a muchachos que según esto liberaba de las drogas, ¿no? Él se dedica a ir reuniendo hijos con problemas de familia, Claro. de familias disfuncionales, jóvenes con problemas de drogadicción. Y aquí aguas con esto, como en muchos casos sucede, enmascaran las reales intenciones con aquellas caretas de bondad, ¿verdad? También, bueno, ahora yo estaba pensando que igual podría ser que sí tuviera al principio una Al buena principio, intención, claro. ¿no? Porque los niños precisamente se quedaban con él porque nunca habían recibido tanto amor en su vida, ¿no? Sí. O tanto cariño y tanto cuidado. Pero también es cierto que el ser humano, cuando tiene este poder, pues le puede nublar el juicio, ¿no? Entonces también puedes tener como esta tendencia negativa, ¿no? Sí. Y también puede ser lo que haya sucedido aquí, porque era una persona de extrema, ¿no? De extrema derecha. Entonces yo creo que también el tener este poder, ¿no? Entonces los niños lo seguían, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adolescentes a los que él fue salvando. Sí. Y después él fue atrayendo así familias completas. Después estaba permitido cualquier tipo de sexo.
Y también hacía esta separación de los padres e hijos, no había concepto de familia, ¿no? Por lo tanto, si no ves a tu hijo como tu hijo, pues puedes tener sexo con él, ¿no? Este era como el pensamiento que les influía. Por lo tanto, dice que en su comunidad pues habría muchísimas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Imagínense qué terrible para los niños, ¿no? Porque eran los adultos los que las portaban y viceversa, ¿no? Dice que ya a los 70, en 1970, eran miles de personas las que ya habían abandonado a sus familias, trabajos y estudios y todo lo que poseían para ingresar a los niños de Dios, aumentando así las aberraciones sexuales que allí se cometían. También él hace él empieza a hacer declaraciones súper controversiales y empieza a toma una nueva esposa, ¿no? Que era también una joven. Y él dice que según su profecía, su nueva esposa era la nueva iglesia y su antigua esposa era la vieja iglesia. Entonces, bueno, ya los cristianos se volvieron locos, ¿no? Así, de plano. Entonces, bueno, se escapa de Estados Unidos y va como moviendo su iglesia por todo el mundo, ¿no? Y va juntando, yo creo que más gente, más dinero y todo esto. Después se recogen muchos testimonios de algunos exintegrantes de la secta que hablan todo lo de las cuestiones sexuales, ¿no? De los padres con los hijos, con los pequeños. Entonces, bueno, de por sí el cristianismo ya no los toleraba y finalmente dice que, bueno, en sus sermones sobre el nacimiento de Jesús, él comenta que fue Gabriel quien poseyó a María sexualmente y con ello engendró al niño, negando el nacimiento a través de la Virgen. O sea, que Jesús no había nacido del Espíritu Santo. Claro, ninguna inspiración divina. Sino que era producto de un acto sexual. Entre el arcángel Gabriel y María. Y María. Bueno, ya, fue como la explosión final, ¿no? Pero aún así no los erradicaron. Sucede que ya eran tantas cosas las que tenían encima que cambian su nombre de la familia, ¿no? Y entonces van negando todo esto, ¿no? Niegan que alguna vez fueron los niños de Dios. Sin embargo, es una secta que sigue muy actual y que se acercan a la gente de esta misma manera, ¿no? Tocando puerta en puerta y tratando de convencerlos. Qué difícil, ¿no? Pues qué difícil y qué peligroso, ¿no? Y sobre todo porque pues están en juego seres humanos. Qué poco valor le hemos podido dar los seres humanos a la vida a la vida íntegra, al desarrollo sano y completo de un individuo. Claro. ¿Y qué fuerza tiene los deseos carnales, ¿no? Exacto. El placer sensual. Por ejemplo, en algunas conversaciones he escuchado que uno de los instintos más difíciles de gobernar para el ser humano es el sexo, que el poder de las hormonas y la influencia que tienen en el pensamiento y en el comportamiento del ser humano a veces son devastadoras. Entonces quiere tal vez decir que los seres humanos debemos preparar a los infantes y a los adolescentes para que puedan recibir de una manera benéfica toda la influencia que las hormonas van a tener en su mente y en su cuerpo. Claro. Y es ahí donde radica la importancia de crear unas nuevas conciencias en el mundo, porque casualmente ahorita, los amigos a lo mejor estarán de acuerdo conmigo, estamos como que viendo películas de otros países, de otras sectas, de otros problemas que suceden en lugares que no son México. Pero aquí, ¿de qué color masca la iguana? Porque casualmente en muchos países del mundo se pierden niños. En muchos países del mundo se pierden mujeres. Salen incluso jóvenes de sus casas y jamás se les vuelve a ver. Claro. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? No, y aquí también. Por eso. O sea, está terrible lo que está pasando acá, pues también Entonces, es terrible. creo que como humanidad debemos detenernos un poquito
reestructurar nuestro pensamiento y redirigir y reordenar hacia dónde queremos caminar y hacia dónde queremos llegar. Porque no se crean ustedes que en México no se cuecen habas, como decimos. Por Claro. supuesto que sí. Y son rumores a vox populi, ¿no? De que estas sectas pues también llegan a ocupar situaciones de poder muy importantes, ¿verdad? Claro, porque llegan a convencer a quienes están en el poder, ¿no? O lo obtienen O por lo ser tienen, miembros claro. O son los que están en el poder. Claro. O sea, nadie puede llegar al poder si no estás. Porque también creo que una característica de estas sectas es que a quien logran convencer le hacen creer que forman parte de algo especial, Sí. de algo que no todos tienen acceso. Y volvemos a caer en lo mismo, sacrificios, ¿verdad? Híjole. Pues yo creo que para la próxima, pero para la próxima sí que sea muy lejana, a ver si hablamos de los problemas que tal vez en México padecemos en ese sentido. Porque no se crean que tenemos el manto inmaculado, ¿eh? No, claro que no. Por supuesto que no. Y sería a lo mejor oportuno aventarnos un clavado en la historia y en la información y darnos cuenta que no nada más los gringos están locos, también por acá, Sí. ¿no? Pues ¿qué les parece si mejor ya nos vamos? Porque antes de que den las 12 y se nos haga calabaza la carroza, nos vamos despidiendo. Claro que sí. Pues nos vamos, muchas gracias por habernos visto esta noche, Sí. ¿verdad? Acá desde México, acá ya van a ser las 11 de la noche. Ujú. Pues donde quiera que nos estén escuchando y viendo, muchas gracias. Nos esperamos la próxima semana, en punto de las 9 de la noche aquí en Señales Ocultas. Gracias a Cristian Aguilar que está en los controles, producción total hoy. Sí, hoy le tocó trabajar de a dedo. Sí, a Fanny, muchas gracias por acompañarnos, darnos tu opinión. Muy Gracias valiosa. a ustedes por invitarme, la verdad es que estuvo muy interesante el programa. A las personas que tuvieron la oportunidad de vernos, no se olviden de hacer comentarios, de darle like a la página, porque Así eso también es. nos va a ayudar a seguir haciendo este tipo de programas, ¿no? Igual de mandarnos sus comentarios en el sentido de lo que les gustaría también escuchar, ¿no? Entonces, Sí, bueno, compartan claro. el video, denle like y por favor suscríbanse también a nuestra página de YouTube. Gracias. Pues yo también, agradeciéndole a ustedes Muchas el favor de su compañía. A mí me gustaría despedirme nada más con algo que comenté el programa pasado, y me refiero a todos aquellos que son dirigentes espirituales del mundo. Prediquen con el ejemplo, porque muchos venimos atrás y no siempre lo hacen de la mejor manera, sea con sotana o sin ella. Claro. Muchas gracias. Esto es Señales Ocultas. Nos vemos dentro de 8 días. Dios con ustedes. Buenas noches.